Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a otro de nuestros videos y déjame pedirte que nos apoyes con un like, compartas este video porque obviamente nos ayuda a que se comparta a más personas. Por otro lado, hoy un gran tema, como siempre trato de hacerlo así. Agradezco a todo mi equipo que está atrás haciendo todo esto. Yo nada más literalmente hablo. Gracias. Pero hoy el tema es muy importante. Es por qué la gestión pasiva, por qué invertir en ETFs es desde el punto de vista fundamental un buen negocio, una buena inversión precisamente para tu futuro. Podría ser la jubilación o a lo mejor un activo que quieras adquirir a largo plazo. Bueno, déjame darte contexto, déjame decirte por qué la bolsa de valores es un excelente instrumento para invertir. Y obviamente te voy a dar ciertos datos, vamos a usar ciertas gráficas, pero seguramente te va a hacer sentido, desde mi opinión, de los mejores activos de inversión. Como siempre es importante dar medición a los históricos de la bolsa de valores y ver ciertos fundamentales, que hoy prácticamente vamos a hablar de por qué desde el punto de vista fundamental es buen negocio invertir en la bolsa de valores. Y la verdad es que podía hacer este video más largo, pero no quisiera sino irme como a las bases, como a los temas más importantes, a la carnita, y es lo que te voy a compartir. Aquí estamos viendo un gráfico que lo saco de la página de Coifin y que aquí abajo te voy a dejar el link para que te suscribas a esa página. Es gratuita, si quieres más información cuesta, pero literalmente creo que puedes con la gratuita. Esto está hecho desde la parte gratuita de la página y se llama Coifin, repito. Bueno, lo primero es que hay que capturar ciertos datos que son importantes para nuestra medición de estos fundamentales. Y aquí puse la inflación de México, que está aquí donde estás viendo el mouse. Después viene la parte de la inflación de Estados Unidos. Y aquí puse un par de ETFs que a mí particularmente me gustan mucho. El IBB, que replica pues, prácticamente la economía de Estados Unidos, las 500 empresas más importantes. Y el QQQ, que replica las empresas más importantes de tecnología en Estados Unidos. La verdad se me hacen dos buenos ETF, que es donde vamos a ver por qué deberías invertir en ellos, por ejemplo, para tu jubilación, porque realmente tienen unos fundamentos muy sólidos. Bueno, vamos a ver lo primero. Lo primero que te voy a mostrar es que prácticamente la bolsa está comprobado, escucha bien, comprobado, que durante 15 años no vas a tener minusvalía, sino los efectos van a ser positivos. Aquí te estoy corriendo este ejercicio. Tú puedes graficarlo en algún periodo de tiempo determinado. La verdad es que también me llevaría mucho tiempo. Aquí tomé el periodo del 2008 al 2023, que aproximadamente son 15 años. Y bueno, pues vamos a ver cómo nos fue si hubiéramos invertido en cada uno de estos activos. Y el dólar, que también lo pusimos aquí en la parte baja de la pantalla, haciendo una separación en la parte alta del QQQ, el IBB, la inflación de México y la inflación de Estados Unidos. Para que te dé contexto, el morado es el QQQ, el azul es el IBB, el rojo es la inflación de México y el verde es la inflación de Estados Unidos. Algo que siempre he dicho que aprendas en tus inversiones es lo que significa KGR o tasa de interés. Entonces aquí vamos a empezar a hacer unos rayoncitos para que te dé más contexto. Y esto que vas a ver aquí es el crecimiento porcentual y luego vamos a ver el KGR, o sea, el KGR que es de este activo. Entonces vamos a analizar la inflación. La inflación durante un periodo de 15 años subió un 90%, ¿sí? Y tuvo un KGR del 4,42%. Quiere decir que si yo voy a una calculadora financiera, ya sabes que en mi página también aquí te dejo los links, en este caso de estrategias patrimoniales, y hago este ejercicio, todos los vamos a hacer, por ejemplo, con 1,000 pesos, para hacerlo rápido. Vamos a ver que 1,000 pesos lo vas a poner en el balance inicial, le ponemos 1,000 pesos, no le ponemos aportaciones adicionales y vemos exactamente cuál era la inflación, que aquí la tenemos, que es el 4,42. Y aquí lo vamos a poner en la tasa de interés. Ponemos el 4,42 de rendimiento. Si hubieras invertido 1,000 pesos al 4,42, tendrías 1,938 pesos. Así es que, pues, ya viste, realmente es solamente inflación. Pero bueno, es el primer parámetro que vas a tener. Ahora hay que ver qué pasó con el otro activo. El otro activo fue la inflación de Estados Unidos. Déjame decirte que regularmente los países desarrollados, como se le marca a Estados Unidos, tienen menos inflación que los países en desarrollo, que es México. Los países desarrollados, digamos que le padecen menos en el tema de inflación. Pero bueno, volvamos al KGR y sigamos en la parte del dibujo. Aquí nos damos cuenta que si tú hubieras invertido durante este periodo de 15 años
En inflación hubiera crecido tu dinero un 39% y el KGR realmente fue mínimo, fue del 2.26. Tendríamos que regresar a la calculadora financiera, poner literalmente los mismos 1,000 pesos que estoy invirtiendo siguiendo la inflación gringa y sería 2.26. A 15 años te daría 1,403 pesos. Aquí te dejo los dos resultados si hubieras invertido en la inflación mexicana, esos 1,000 pesos, o en la inflación gringa siguiéndola, replicándola. Aquí te los comparto. Regrésenme a las gráficas. Continuamos con la pantalla y veamos el siguiente instrumento a analizar, que en este orden sería el IBB. El IBB tendríamos que hacer lo mismo. ¿Cuánto creció en un periodo de 15 años? El 361% contra el 90 y el 39 de las dos inflaciones, tanto de México como de Estados Unidos. Y el KGR que obtiene este producto de invertir directamente en las 500 empresas más importantes de Estados Unidos a través de un ETF sería el 10.74%. Si te das cuenta, ya están por arriba de las dos inflaciones que acabo de mencionarte. Ahora sí, volvemos a nuestra calculadora financiera, ponemos los mismos 1,000 pesos a una tasa del 10.74% durante 15 años, nos darían 4,972 pesos esos 1,000 pesos que invertí. Aquí te comparto si hubieras invertido en los tres instrumentos: la inflación de México, la inflación de Estados Unidos y el IBB, que representa a las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Define cuál es el ganador. Volvemos a las gráficas y aquí estamos viendo el instrumento llamado Triple Q, que sigue literalmente el comportamiento del Nasdaq, de las tecnológicas más importantes de Estados Unidos. Vamos a las gráficas. Aquí tenemos su crecimiento, 802% en este periodo de tiempo que son 15 años, increíble. Y el KGR sería el equivalente al 15.81. Es un KGR muy alto, ahorita lo vas a ver, es una tasa de interés en donde tú inviertes que seguramente te va a dar un gran resultado. Pero bueno, vamos a verificarlo. Y aquí tenemos los mismos 1,000 pesos invertidos al 15.81% durante 15 años. Nos da la cantidad de 10,548 pesos. ¡Increíble! Y regresamos a cámara. Aquí te comparto los 4 resultados si hubieras invertido 1,000 pesos en los diferentes instrumentos durante 15 años. Primero, la inflación de México. Segundo, la inflación de Estados Unidos. Tercero, el ETF que replica a las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Y por último, el Triple Q, que replica básicamente a las tecnológicas más importantes de Estados Unidos. Ahora sí ya sabes cuál fue el ganador. Y por favor, Mr. George, regrésame a las gráficas. Y un punto muy importante siempre será el dólar, porque si tú estás invirtiendo en otro país que no sea Estados Unidos, pues vas a tener las ganancias cambiarias. En este caso, vamos a ver qué pasó. Pasó lo siguiente: volvemos a dibujar y vemos que si tú hubieras invertido en dólares, hubieras obtenido en esos 15 años un crecimiento del 62%, más un KGR del 3.29%. Quiere decir que eso se sumaría al rendimiento que obtuviste en tus inversiones, porque este fue un crecimiento, el crecimiento del dólar. Siguiendo con estas gráficas en donde ya vimos lo que es el KGR, ya vimos los diferentes instrumentos, creo que hay ciertos puntos que nos deben de dar un contexto. Y aquí particularmente voy a usar un rectángulo que voy a tratar de dibujar paso a paso para que te dé sentido por qué invertir en este tipo de instrumentos. Si te das cuenta, estas dos líneas son los ETFs y las dos líneas de abajo, la amarilla con la roja, prácticamente son las dos inflaciones, tanto de Estados Unidos como de México. Mientras yo voy haciendo un tema de separación de tiempo, la separación entre la inflación y el instrumento al cual estoy invirtiendo, pues obviamente se vuelve mejor. Y cada vez, si lo vuelvo a hacer, te vas a dar cuenta que va haciendo más grande. Y obviamente esa parte se hace interesante porque el resultado empieza a ser más y más grande. Y si le damos otro rectángulo y nos vamos alejando al tiempo, pues nos vamos a dar cuenta que cada vez esta línea se comporta más arriba. Y es muy interesante saber que si yo me tiro a largo, como lo estoy viendo aquí, por ejemplo, en este periodo de 15 años, el resultado va a ser muy bueno. Ya lo viste en la calculadora financiera. Y otro punto importante, que no te debes preocupar. O sea, por supuesto que va a haber muchas cosas, muchas cuestiones que van a afectar a los mercados, como la tasa de interés, la inflación, que la economía se va a contraer, que los créditos son caros, que va a haber una crisis como por ejemplo el .com, la crisis inmobiliaria o el COVID. Y aún así los mercados van hacia arriba.
Claro que la gente se espanta en esos momentos y saca el dinero. Recuerda que estos son fundamentales a largo. Y si yo quisiera dibujar, por ejemplo, un círculo en donde esté esta recesión, que es el COVID, nos vamos a dar cuenta que los mercados se cayeron fuertemente. Pero si te das cuenta, tuvieron una recuperación en B. Para mover este circulito y hacerlo más gráfico, aquí dibujo y aquí está prácticamente una B en recuperación, si te das cuenta. Y obviamente, pues todo esto va literalmente cambiando y los mercados, por supuesto que tienen un descenso, pero también se van acomodando y como lo ves en esta línea blanca, pues van creciendo hacia arriba en el tiempo. Así es que eso es muy interesante para que tus inversiones crezcan de verdad exponencialmente. Y otra caída muy importante, pues es la más reciente, la del 2022. Fue un año muy complejo y si te das cuenta también, curiosamente, hay una recuperación en B, que aquí también te la voy a dibujar, pero es una recuperación literalmente más larga que la primera y ahí los mercados cayeron fuertemente. Así es que vas a tener estas caídas, el mercado no es lineal, tiene volatilidad, pero como decía Warren Buffett, si no tuviera esta volatilidad del mercado, pues estaría mendigando en la calle. Así es que esto es lo que hace realmente atractivo a la bolsa de valores y atractivo a los mercados para tus inversiones a largo plazo. Ahora lo que nos sigue es analizar los 3 estados de resultados más importantes que tienes que revisar de una empresa. Y obviamente me voy a enfocar en los 2 índices que te acabo de decir. Hoy particularmente vamos a revisar el triple Q. No me puedo meter a todas las empresas porque sería muy largo este video, pero te voy a mencionar algunas de las empresas que tiene el triple Q, el tecnológico. Y te va a hacer sentido por qué invertir en este tipo de ETF. Vamos a la pantalla. Ahora estamos en otra página, para mi gusto, mi favorita, definitivamente. Yo tengo la versión premium, la más alta, porque sí muevo mucho esta página. Pero si apenas estás comenzando, de verdad te lo digo, simplemente contrata la versión que es gratis y te va a servir mucho. Primero entrena y conforme vas viendo que tus necesidades van subiendo, pues obviamente puedes ir cambiando de plan. Pero la verdad vale mucho la pena, lo que siempre digo, costo-beneficio. Aquí tenemos el primer estado de resultados que voy a ver, que sería prácticamente el estado de resultados de pérdidas y ganancias. O sea, realmente la empresa gana o pierde dinero. Y déjame decirte que Warren Buffett, para mí, mi maestro de las inversiones, el mejor inversionista, literalmente dice que tienes que checar sus 3 estados de resultados. Entonces vamos a comenzar. Mira esto que te voy a mostrar. Primero, si te das cuenta, un fundamento es que cuando tú estés analizando la empresa en su primer estado de resultados o estados financieros, veas el tema de ventas, que es el primer resultado que vamos a analizar, y que esas ventas sean crecientes. Por ejemplo, aquí 259 mil millones de dólares, 274 mil, 365 mil millones de dólares y hasta 394 mil millones de dólares. Esta es una base. Si las ventas están subiendo en cualquier empresa, pues obviamente vas a tener mejores resultados. La segunda parte es cuánto le cuesta, por ejemplo, hacer un iPhone a Apple. A eso se le conoce como costo de producto, que serían 223 mil millones de dólares. Y por último, hay que hacer una resta para sacar el primer margen, que es el margen bruto, que es la resta de estos 394 mil millones de dólares menos estos 223 mil millones de dólares, lo que hace un total de 170 mil millones de dólares de margen bruto. Después vendría el margen de operación, que no tiene que ver con el costo del producto. Y aquí entran los gastos, por ejemplo, de marketing, de desarrollo e investigación, algunos pagos de operación y más. Y prácticamente aquí se gastan 51 mil millones de dólares. Entonces tenemos que hacer otra resta que es más grande, que sería las ventas más el costo de producto más el costo de operación. Pues realmente su utilidad operativa sería de 119 mil millones de dólares. Y por último tendríamos que pagar los impuestos, que en este caso Apple paga 18 mil millones de dólares y a esto se le conoce como utilidad neta, que son 99 mil 803 millones de dólares. Déjame decirte que es una cifra impresionante, pero algo que te puedo decir es que tengas que tener mucho cuidado en ciertos datos. Por ejemplo, si te das cuenta, su beneficio, o sea, lo que gana Apple, ha ido subiendo año con año, lo cual es extraordinario, porque de aquí, de este beneficio, le estará repartiendo dinero a los accionistas a la larga. Y si esto realmente tiene buenos fundamentos, tú vas a encontrar ganancias en este tipo de empresas. Si vemos su embudo sería
que le cuesta 43%, vamos a decirlo literal, hacer el iPhone, 30% de operación y por último le queda el 25% sobre las ventas a Apple. Déjame decirte que es un beneficio muy alto. Como dice Warren Buffett, de 20 o más es una gran empresa. ¿Y por qué refiero mucho a Warren Buffett? Porque ahora vamos a otra página que se llama DataRoma, en donde puedes encontrar a los mejores inversionistas del mundo. Déjame decirte que Apple es su primer posición, representa el 51% de toda su cartera, que es una cartera enorme. Imagínate, este es el número de acciones que tiene, este es el precio que se tiene que multiplicar y esto es lo que vale en total su cartera de Apple. Una empresa que la compró hace mucho tiempo y literalmente la sigue conservando. Y regreso a cámara para explicarte esto que es muy importante. Hay una frase que dice más o menos Warren Buffett y dice que las empresas nunca las vendas cuando vas a invertir en bolsa. La verdad es que yo no entendía mucho eso hasta que reflexioné sobre la empresa que yo manejo, que tiene 27 años de existir, y lo que él decía: invierte en empresas que den beneficios. Yo mi empresa literalmente no la vendería nunca. Hasta que me muera, pues ya veré si la heredo o veré qué hago con ella. Pero me da tan buenos beneficios que no sería capaz de venderla. A eso se refiere y espero con esta explicación te dé sentido. Vayamos al siguiente estado de resultados, que es el estado de resultados de activos y pasivos, que tiene que ver con el patrimonio de la empresa. Recuerda que cuando tú te asocias con una empresa o compras acciones, obviamente participas en todo. Participas en lo que tienen y en lo que deben. Por eso es tan importante también, como lo menciona Warren Buffett, que la empresa no esté empasivada y que le puedas hacer rápidamente una prueba de liquidez y solvencia, que ahorita la vamos a ver. Los activos y los pasivos se dividen en dos. Primero son los activos circulantes y los activos no circulantes. Los activos circulantes son todos aquellos que se pueden liquidar en un periodo de un año, como por ejemplo los bonos que tiene la empresa, el flujo efectivo o inversiones a corto plazo. Después vienen los activos no circulantes, que son aquellos que se pueden liquidar en más de un año, como por ejemplo el equipo de transporte, las propiedades y otros. Los pasivos circulantes son todos aquellos que, por ejemplo, Apple, que en este caso lo estamos viendo, tiene que pagar en un año, ¿sí? Pueden ser, por ejemplo, proveedores o obligaciones que adquirió y que tenga que pagar, repito, en un año. Y por último viene la parte de los pasivos no circulantes, que se tienen que pagar posterior a un año, como por ejemplo si tomó algún crédito para invertir en un nuevo negocio o alguna propiedad que compró a largo plazo. Veamos Apple. Apple tiene en activos circulantes 135,000 millones de dólares y en pasivos circulantes tiene 217,000 millones de dólares. Lo que hace que en total de activos tenga 352,000 millones de dólares. Y en los pasivos circulantes tiene 153,000 millones de dólares. En los pasivos no circulantes tiene 148,000 millones de dólares, lo que hace un total de pasivos globales de 302,000 millones de dólares. Y como te lo dije, hay que pasarle la prueba de liquidez. ¿Y cómo se mide la prueba de liquidez? Tienes que ver el ratio de cuánto dinero tiene en activos circulantes contra los pasivos circulantes. Lo que quiero decir es qué capacidad tiene la empresa de vender todos sus activos circulantes para poder pagar los pasivos circulantes. Cuando ese ratio esté muy cerca de 1 o mayor a 1, quiere decir que está muy bien la empresa. Por otro lado, ahora vamos a sacar el ratio de solvencia. La solvencia se mide entre la parte de los activos no circulantes, los que van a largo plazo, contra los pasivos no circulantes. Veámoslo en Apple contra sus activos no circulantes, que tiene 217,000 millones de dólares. Y sus pasivos no circulantes ascienden a 148,000 millones de dólares. Realmente nos damos cuenta que Apple tiene la suficiente solvencia para vender sus activos no circulantes y pagar su deuda, y le sobra dinero. Vamos al último estado de resultados, que es el flujo de efectivo. Realmente, ¿cuánto le queda de dinero en la mano a la empresa? Y en este caso muy particular, a Apple le quedan 111,000 millones de dólares realmente en la mano para lo que realmente ellos quieran invertir. Es su cash flow y es un número impresionante. Así es que, como verás, realmente es una empresa muy fuerte, muy sólida en sus 3 estados de resultados. Y la primera parte, que es fundamental, habrá que analizar otros ratios,
prácticamente la pasa muy bien esta empresa que lidera el ETF Triple Q que analizamos su crecimiento en los últimos 15 años. Otras empresas que participan en el Triple Q, que aquí están ordenadas, serían Microsoft, por ejemplo, que en sus estados financieros, quiero decir, sus estados de ventas, pues realmente vende mucho, $211,000. Pero bueno, vámonos a la carnita para hacer más simple esto. Ellos tienen, fíjense bien, está muy interesante, tienen un margen bruto, literalmente del 68%, un margen después de operación del 41% y el margen de beneficios, el margen neto, lo que les queda después de las ventas es un 34%, extraordinario. Ahora veamos a Google en sus ventas, pues realmente trae también muy buenos márgenes, a fin de cuentas el 21% de margen, extraordinario. Veamos a Nvidia, Nvidia trae un margen del 16%. Y Meta trae un margen del 19%. Este prácticamente es un ejercicio por qué invertir en este tipo de empresas desde su principio fundamental. Así es que te voy a dar ciertos puntos, 5 para ser precisos, importantes, que te van a hacer sentido por qué invertir, por ejemplo, en la bolsa de valores para tu jubilación. La bolsa en periodos de 15 años es positivo. Número 2. Inviertes en excelentes activos, como lo viste en el análisis que hicimos. Número 3, el mejor inversionista del mundo de estos activos ha generado su riqueza. Número 4, Warren Buffett dice, nunca vendas una empresa si tiene buenos fundamentales, porque obviamente te dará beneficios en el tiempo. Y número 5, excelente activo para crear tu fondo de jubilación o planes a largo plazo. Pues muchas gracias, espero que este video te haya gustado y recuerda la frase del canal que hoy precisamente estuvo muy relacionado con lo que vimos, que el dinero nunca duerma. ¡Vámonos, Mr. George!